Teoría de la interpretación. Ricoeur nos hace una introducción sobre el discurso como dialéctica del acontecimiento y el sentido. El acontecimiento es la experiencia entendida como expresión, pero también es el intercambio intersubjetivo en sí, y la comunicación con el receptor. Es decir, lo que se comunica en el acontecimiento del habla no es la experiencia del hablante, como éste fue experimentada, sino su sentido. El discurso como acción, que si bien es un escrito complejo, nos sirve de mucho para generar en nuestra mente la concepción de que las teorías de la comunicación no se limitan en ningún sentido a los medios masivos, ya sea los tradicionales o las nuevas tecnologías de información y comunicación. El lenguaje como discurso. El concepto de discurso fue descubierto. El error y la verdad son afecciones del discurso, y el discurso requiere de dos signos básicos, un nombre y un verbo, que están conectados en una síntesis que va más allá de las palabras. La cuestión del discurso se ha convertido en un auténtico problema, porque ahora el discurso puede oponerse a un término antagónico, que los filósofos antiguos no reconocían o daban por sentado. Hoy en día este término opuesto es el objeto autónomo de la investigación científica. Es el código lingüístico, el que da una estructura específica a cada uno de los sistemas lingüísticos que conocemos como las diferencias de lenguas habladas por diferentes comunidades lingüísticas. Lengua aquí significa entonces algo distinto a la capacidad general de hablar, o a la capacidad común para expresarse verbalmente. Habla y escritura. Lo que sucede en la escritura es la manifestación completa de algo que está en un estado virtual, algo incipiente y rudimentario, que se da en el habla viva, a saber, la separación del sentido y del conocimiento. Es necesario aquí que consideremos ampliamente la noción del acontecimiento del habla, en términos de su descripción completa, como un acto de habla, esto es, como un acto locutivo y hiperlocutivo. Como hemos mostrado, cada uno de estos da lugar a la dialéctica entre acontecimiento y sentido, gracias a las señales gramaticales que lo expresan de una manera externa y pública. La exteriorización intencional del discurso atañe a la jerarquía total de los actos de habla parciales. La metáfora y el símbolo. Según el autor Paul Ricoeur, en este tercer ensayo nos habla sobre el conjunto de escritos que buscan dilucidar el campo de la teoría de la interpretación. Intenta explicar la estructura del funcionamiento de la significación, presente en las obras literarias por medio de la búsqueda de similitudes y diferencias entre la organización de doble sentido de la metáfora y el símbolo. También responde a una cuestión en torno a la producción de un sentido desde la ambigüedad, causada por la relación entre el sentido literal y el figurativo presente en la metáfora, de acuerdo con el autor Jim Cohn, Max Black y Monroe Beards, por medio de la revisión que se hace a las proposiciones de la retórica relacionadas más a la semántica de la palabra, considerando así los planteamientos semánticos, llegando a considerar la figura en su totalidad, es decir, como expresión metafórica. En segundo momento, considera que el estudio de la estructura de doble sentido en los símbolos presenta una complejidad de parte del objeto, pues este es el portador de un complicado tejido entre una dimensión lingüística y no lingüística, y además al ser tenido en cuenta por varias disciplinas. Por tanto, la solución a este problema presentado sería tomar como base comparativa las características funcionales de la teoría de la metáfora, a partir de las cuales se considera que la oposición semántica que ostenta en la primera dimensión se resolvería fácilmente dentro de los términos de la significación literal, es decir, que para llegar a reconocer el sentido figurativo es necesario reconocer y comprender la carga semántica expuesta en el sentido literal. La explicación y la comprensión. Dentro del proceso histórico y reflexivo de la hermenéutica se mira cómo evoluciona, da cambios y giros magnéticos por la cuestión más reflexionada, que entender por interpretar, que significa acaso es comprender, o contrariamente explicar. Este ha sido uno de los grandes planteamientos de parte de los hermeneutas. Así como el autor Ricoeur recorre y se sitúa en un contexto, revisa los postulados de sus antecesores y plantea una nueva forma de mirar y de interpretar.
En este ensayo se consiste en mirar el postulado planteado por el autor y hacer una aproximación de qué tanto el explicar y el comprender son momentos complementarios en la tarea de interpretar un texto.